Bienvenido a la emocionante exploración de Egipto de hoy. A lo largo de esta presentación, nos sumergiremos profundamente en el corazón de este país histórico. Descubriremos 10 hechos fascinantes que te dejarán asombrado por esta antigua civilización, al mismo tiempo que arrojaremos luz sobre algunas curiosidades menos conocidas sobre Egipto. Desde las poderosas pirámides hasta los faraones místicos, desenterremos las joyas secretas de esta tierra eterna. Egipto alberga una gran cantidad de figuras simbólicas importantes, incluida la Esfinge, que es una estatua de piedra caliza con cuerpo de león y cabeza humana. Oficialmente llamada Abu al-Haul, o Padre del Pavor, esta estatua monumental marca la entrada a la meseta de Giza, y es uno de los sitios arqueológicos más reconocidos del mundo. Gran parte de su historia sigue siendo un misterio, lo que aumenta el enigma y el atractivo del antiguo Egipto. Un emblema de lujosos preparativos para el más allá, los antiguos egipcios practicaban meticulosamente las nítidas costumbres de la momificación. Revelar la segunda curiosidad nos lleva a discutir una de esas prácticas, la momificación antigua, que le da a la civilización un aspecto excepcionalmente reconocible en la actualidad. Preservar los cuerpos para garantizar una vida futura exitosa fue un tema central en la cultura del antiguo Egipto. El río Nilo, el río más largo del mundo, jugó un papel indispensable en la configuración de la vida egipcia, de manera bastante literal y metafórica. Su inundación anual dotó de suelo fértil para la agricultura, fomentando el crecimiento de una sociedad agrícola próspera. La importancia históricamente sustentadora del Nilo es profunda, ya que hoy en día un asombroso 95% de los egipcios viven en sus alrededores. Imhotep, una personalidad menos conocida pero significativa del antiguo Egipto, fue el arquitecto y escriba original detrás de la pirámide escalonada en Saqqara-Gihon, la pirámide más antigua del mundo. La estructura estaba destinada a ayudar al fallecido faraón Zoser en su viaje hacia la próxima vida, consolidando su creencia en el más allá, y el papel vital de la arquitectura en el apoyo de esta creencia. Desarrollado alrededor del año 3200 a.C., los jeroglíficos, un sistema complejo con más de 800 caracteres únicos, sirvieron como repertorio de símbolos. Se empleaba para almacenar y comunicar mensajes comerciales y proféticos, así como textos sagrados. Esta escritura antigua es una de las primeras formas de escritura conocidas, y desempeña un papel crucial en nuestra comprensión del fascinante pasado de Egipto. Desde el punto de vista astronómico, la alineación de los arquitectos con el eje norte-sur se ve en la construcción de un edificio monumental, ya que la Gran Pirámide de Giza es asombrosa. Como marcador astuto de las 4 esquinas de la brújula, ejemplifica aún más el nivel de sofisticación que poseían los antiguos egipcios en una gran variedad de campos. Las mujeres egipcias de alto estatus social durante el período del Reino Nuevo, alrededor de 1550-1070 a.C., tenían notablemente más derechos y privilegios, incluida la propiedad, la realización de negocios y el servicio como figuras religiosas importantes. La Neferusobek, de las dinastías 12 y 15, es un ejemplo destacado, ya que fue la primera mujer en gobernar Egipto sin una contraparte masculina. Un tesoro escondido de maravillas del antiguo Egipto, el Valle de los Reyes fue creado después de que Tebas fuera considerada inadecuada para las tumbas reales y contiene 63 tumbas conocidas, incluidas las de faraones famosos como Tutankamón y Ramsés II. Si bien solo está abierto al público por un corto tiempo cada año, su importancia en la historia del antiguo Egipto es palpable. A los antiguos egipcios se les atribuye la invención de algunos de los primeros sistemas matemáticos establecidos, incluidos la aritmética, el álgebra y la geometría. La construcción de las pirámides actúa como un testimonio llamativo de su competencia matemática. La precisión y escala de estas maravillas arquitectónicas dicen mucho sobre la civilización avanzada que dominó las matemáticas hace mucho tiempo. El loto, símbolo del Renacimiento, ocupó un lugar destacado en la cultura del antiguo Egipto. La importancia del loto se debe a su capacidad de volver a florecer por la mañana después de hundirse en el agua por la noche, lo que significa eternidad de manera similar a la creencia de los antiguos egipcios en el más allá. Ningún discurso sobre Egipto está completo sin mencionar al animal sagrado del dios Sol, Ra, el escarabajo. Venerados por su papel en el ciclo de vida, los antiguos egipcios creían que el significado de este escarabajo pelotero estaba alineado con sus creencias sobre la resurrección y la vida después de la muerte. La construcción de estas pirámides no la lograron esclavos, sino trabajadores calificados que estaban bien alimentados, alojados y respetados. Los textos e inscripciones antiguos refuerzan esta comprensión, arrojando luz sobre la tremenda fuerza laboral, organización y contexto social detrás de estas estructuras monumentales. Se remonta al período dinástico temprano, c. 3150-2613 a.C., el antiguo Egipto se agrupó en 2 estados distintos, Alto y Bajo Egipto. A pesar de estas divisiones políticas, ambas tierras compartían las mismas tradiciones culturales y el mismo panteón de dioses, una unificación continua que sirve como testimonio de la continuidad histórica ininterrumpida de Egipto. Es un hecho poco conocido que los antiguos egipcios eran gente limpia, aunque no de la misma manera que la gente moderna. Se bañaban en el río Nilo, que tenía un nivel adecuado de limpieza debido a su flujo constante.
Además, se mantuvo la higiene con el uso de perfumes y aceites aromáticos. Tomémonos un momento para apreciar la simetría y la perspectiva de las obras de arte del Antiguo Egipto que intencionalmente mostraban la parte más reconocible de la figura. Curiosamente, este método de representación también se ve en la perspectiva del Antiguo Egipto en el arte visual, que es la conceptualización más antigua conocida del espacio 3D. A medida que viajamos a través de la historia y exploramos el pasado de Egipto, se hace evidente que los antiguos egipcios estaban muy adelantados a su tiempo en muchos aspectos. Su conocimiento sustancial y su aplicación práctica de la ciencia médica, por ejemplo, incluyeron cirugías intrincadas, tratamiento con medicamentos de origen vegetal e investigaciones detalladas sobre el parto y el embarazo. Si bien los esfuerzos de exploración y excavación continúan proporcionando una gran cantidad de conocimientos sobre el Antiguo Egipto, gran parte de su historia permanece inexplorada e invita a realizar más investigaciones. Es posible que queden varios descubrimientos interesantes por delante, que remodelan nuestra comprensión de una de las sociedades más intrigantes e influyentes del mundo. Los textos de la pirámide, una colección de inscripciones antiguas que datan de las dinastías V y B, alrededor del 2400 a.C., constituyen los textos sagrados más antiguos que existen, y desempeñan un papel crucial en la comprensión del sistema de creencias del Antiguo Egipto. Estos incluyen rituales, hechizos mágicos y la transformación de un rey en un ser divino después de su muerte. Abu Simbel, un templo icónico de 2 partes, fue redescubierto en 1813 en la orilla occidental del río Nilo. Encargado por el faraón Ramsés II como monumento a él y a su reina Nefertari, este templo fue reubicado en la década de 1960 en respuesta a la construcción de la presa alta, otro logro monumental en la ingeniería antigua y moderna. Uno de los avances científicos menos conocidos del Antiguo Egipto se encuentra en el campo de la elaboración del vino antiguo. La evidencia sugiere que los egipcios habían dado un salto de prácticas de fermentación primitivas a métodos de producción de vino más sofisticados y controlados, que entonces era un componente importante de la dieta y las ceremonias rituales. El período llamado Revolución de Amarna, marcado por el reinado del faraón Akenatón, es conocido por un cambio dramático en las prácticas religiosas. De creencia monolatrista, se centraba en el culto al disco solar Aten, lo que marca una desviación significativa de las formas politeístas tradicionales practicadas en todo el Antiguo Egipto. La cultura egipcia ha inculcado grandeza y misticismo en la práctica de construir tumbas reales. No solo era de suma importancia la ubicación y magnificencia de estas tumbas, sino también la extensa red de trampas explosivas diseñadas para frustrar a posibles ladrones y merodeadores. Esto añade nueva profundidad a nuestra comprensión de los ricos rituales funerarios practicados por los antiguos. Los antiguos egipcios fueron innovadores en su ciencia de materiales, y lograron avances significativos en el uso de cuero, lino, papiro, vidrio y metales como cobre, bronce y hierro. Estos materiales autóctonos formaron los componentes básicos de las industrias artesanal y de la construcción y desempeñaron un papel fundamental en el mantenimiento de su civilización. Una de las narrativas más apasionantes del Antiguo Egipto es la infame historia El contenido de Sinue, que cuenta la historia del exilio de un cortesano y sus posteriores viajes por el cercano Oriente. Esta cautivadora historia no solo nos da una idea de la vida cotidiana, la geografía y las normas sociales de esa época, sino que también es una de las primeras piezas conocidas de literatura narrativa. El avestruz, el cocodrilo, el chacal y el escarabajo eran considerados seres divinos, y son indicativos de las prácticas de culto a los animales reiteradas en la cultura egipcia. Los egipcios creían que estas especies tenían ciertos poderes divinos, y su representación en el arte y la moda enfatiza aún más la importancia de estas criaturas en sus vidas. Entre los numerosos dioses y diosas del Antiguo Egipto, Anubis, el dios de la cabeza de chacal, ocupa un lugar importante. Se creía que supervisaba el proceso de momificación, y al mismo tiempo era el gobernante del inframundo. Representado como un humano con cabeza de chacal o, en ocasiones, enteramente como chacal, Anubis fue una figura destacada en las prácticas funerarias del Antiguo Egipto. La piedra Rosetta, descubierta por un grupo de soldados franceses en 1799 en Rosetta, actual Rashid, demostró ser una herramienta indispensable para descifrar los antiguos jeroglíficos de Egipto. La piedra, que data del año 196 a.C., lleva un decreto sacerdotal, escrito en 3 formas de escritura, jeroglíficos, escritura demótica y griega, lo que permite a los investigadores descifrar el código jeroglífico. El pan, parte esencial de la dieta egipcia y considerado un símbolo de vida, era una práctica culinaria muy extendida. Se han descubierto diferentes variedades y técnicas para hornear el pan, infundiendo a las costumbres culinarias más capas de importancia e interés. Nuestro viaje a los antaño de Egipto estaría incompleto sin la mención de Cleopatra, la legendaria última gobernante de Egipto. Esta figura icónica gobernó junto a los emperadores romanos Julio César y Marco Antonio, y su vida y reinado continúan cautivando a eruditos, artistas y al público en general hasta el día de hoy.